Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras. Desde aquí un abrazo digital para todos. Pues ustedes conocen este espacio, siempre hablamos de música, de canciones, de historias, de artistas. Y hemos empezado a hacer entrevistas. He tocado la puerta de algunos amigos, de gente interesante, que nos parece a nosotros interesante, que es tal vez a ustedes también. Y tengo un amigo del otro lado del Atlántico. Tal vez ustedes conocen su medio de comunicación porque es muy conocido en toda Latinoamérica, México, Colombia, seguramente Chile y Argentina. Por ahí vi en las tendencias. Su nombre es Rafa Baza. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Muy bien, aquí estamos luchando contra la pandemia, pero metaleando duro y trabajando dentro de lo que podemos. ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal por Colombia? Bueno, ya podrás saber, es muy parecido el tema, es muy parecido todos los negocios que tienen que ver con las reuniones, con las acumulaciones de gente, han parado a nivel mundial y en Colombia pues también desde hace más de un año, y obviamente los conciertos que al parecer son la fuente, pues el tipo de reunión más extremo que existe, porque pues en un concierto lleno de gente estamos todos ahí, están prohibidos pues para el bien de toda la sociedad, y por eso es que digamos que cada uno de los protagonistas, desde los técnicos, los músicos, los periodistas musicales, los organizadores de conciertos, las disqueras, bueno, una gran cantidad de gente ha tenido que detenerse, porque es así, se ha detenido este sector por el bien de la humanidad, por lo menos para que la enfermedad que anda en el ambiente se demore un poco más en abarcar toda la población, para que no hayan problemas más fuertes. Digamos que acá Rafa, acá nosotros no tenemos clima inclemente, pero no me imagino, por ejemplo, en el invierno, cómo se siente la pandemia cuando está muy frío. Pues no lo sé, pero hace un año ya de todo esto parecía una broma al principio. Yo pensaba que iba a ser cosa de 3 meses, de semanas, pero nunca pensamos, yo creo, nadie, en absoluto nadie, que íbamos camino de un año. Ya ha pasado más de un año y estamos como estamos. Pero bueno, esto es una crisis mundial, pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, en Europa, en España, y bueno, nosotros que formamos parte y amamos esta música llamada rock o metal, pues estamos muy tocados, estamos muy mal, porque el sector musical, los músicos especialmente, sin músicos no hay música, nunca lo olvidemos, pues están fatal porque no pueden actuar, los fans no pueden asistir a conciertos, bueno, ¿qué te voy a contar? Claro. Pero hay que luchar, hay que tener paciencia, hay que tener fe y hay que mantener la sonrisa, amigo Oñoro. No nos queda otra. Así es, tú lo has dicho, y de todas formas, toda cosa negativa tiene su lado positivo. Claro. Hay oportunidades para no solamente trabajar, tal vez en el sector nuestro es un poco secundario, pero por ejemplo, compartir más con los fanáticos que están en sus casas, ya no están tan ocupados como antes. La gente tenía muchas cosas que hacer, y ahora pues todo el mundo encerrado. Tal vez espacios como como el tuyo, como tu medio de comunicación, son compañía para las personas en sus casas. Pues sí. Un medio de comunicación evidentemente ha multiplicado por 3 las audiencias, las visitas, las lecturas, y en el caso de rafabaza.com, el medio que yo lidero desde hace más de 20 años, pues eso es algo palpable y algo que yo vivo cada día. Evidentemente los ingresos por publicidad, que es de lo que vive un medio de comunicación como el nuestro, están parados, prácticamente parados,
poquitos, son mínimos, pero las audiencias son máximas. Ahora mismo te diría que 3 o 4 veces más grandes que hace un año. ¿Por qué? Pues porque la gente no sale, la gente está en casa, y inevitablemente, pues bueno, necesita información, necesita contenidos y necesita que le hables de la música que a todos nos gusta. Eso es así. Así es. Rafa, acabas de decir que llevas 20 años con el .com. Es decir, sí. Nace el internet y tú estás ahí. Pues sí, bueno, yo empecé como la pandemia, como una broma, como algo que no sabía que iba a pasar, pero sí, son 20 años ya, largos 20 años, precedidos de una carrera muy larga. Empecé pues como un fan, escapándome del colegio, de la escuela primaria, a los locales de ensayo, a los estudios donde ensayaban los músicos, donde hacían música, y ahí empecé a tomar contacto con todo esto. Hice radio durante muchos años, televisión convencional, televisión normal en España. Sí, televisión en España, sí, estuve durante un año en una cadena de cable aquí en este país. Luego televisión por internet, sin olvidar la prensa de papel, la prensa musical. Estuve en varias revistas, volví a la radio convencional, luego televisión por internet, bueno, una locura. ¿Estuviste en televisión varias veces entonces? Sí, estuve en un canal que ya no existe, que es Canal Satélite Digital. Estuve durante un año aproximadamente haciendo un programa de rock y de metal, con vídeos, con entrevistas. Bueno, pasaron por Iron Maiden, pasaron Joe Satriani, etcétera. Y bueno, pues artistas de primera línea, nacionales e internacionales. Y bueno, pues hasta que llegó otro canal más fuerte que el que tenía los derechos de emisión de aquel programa de televisión, lo compró, y los que no éramos de la plantilla de aquel lugar, pues nos votaron, como decís ahí en Latinoamérica. Se dice votar, ¿verdad? Bueno, los despidieron. Sí, los echaron, los despidieron. Sí, nos echaron a pesar de tener máxima audiencia. Pero bueno, pues, en la vida del rock y del metal es una constante lucha, y ahí estamos en internet, y muy contentos, muy felices. Yo nunca pensé, la primera vez que pisé Latinoamérica, que fue en México, que la gente en el aeropuerto ya me conocía y ya leía mi página web, cuando además empezábamos en los primeros viajes que yo hice, también a Colombia. O sea, bueno, internet evidentemente no tiene fronteras, es un medio de comunicación que llega a cualquier lugar, hasta los osos en Siberia pueden ver internet. Si quisieran, sí, claro. O sea que imagínate, pero sí, llevo toda mi vida afortunadamente trabajando pues de una forma periodística en la música que llevo dentro y que siento y que manejo cada día, como es el rock, el metal, el hard rock, el metal extremo, el AOR, todo tipo de tendencias dentro de esta música que tanto tú como yo, como la gente que está escuchando esto, adoramos. Así es. Rafa, estabas diciendo que te escapabas de la escuela para ir a los estudios, a los ensayaderos. Claro. ¿Por qué no nos das una foto, como quien dice, de ese momento, y qué bandas y cuál era la música que te movía el piso? Bueno, no sé si en Colombia llegarán a conocer algunas bandas, que yo en aquel entonces se me caía la baba, o sea, me temblaban las piernas de poder estar tan cerca de ellos. Bueno, Ñu, José Carlos Molina, Ñu, claro. Sí lo conocen allá, y creo que en Colombia nunca tocó, ¿no? Bueno, es que José Carlos, del cual yo terminé siendo manager, empecé como un fan chiquitito que me escapaba de la escuela y terminé siendo su manager. Fue
las primeras, el primer contacto que yo mantuve con un músico muy de cerca. Bueno, en aquel entonces Rosendo Mercado, Rosendo, sí, también es conocido, supongo, en Colombia. Nombre, sí, estaba con You en aquel entonces. Y bueno, pues empecé a conocer las bandas más de cerca, los primeros Coz, antes de llamarse Barón Rojo, los primeros Obús. Perdón, un momento, señor, aquello. deténgase ahí. ¿De qué año estamos hablando? Uf, pues no recuerdo ya. Años Antes de Barón. 78, 80, no recuerdo ya. Yo llego a un momento que ya no me acuerdo de lo que hice ayer, o sea que imagínate. De fechas, a lo mejor me preguntas sobre en qué año se produjo un disco de Kiss o de Five Finger Death Punch y te lo digo, pero de mi vida hay cosas como una vez que entrevisté, bueno, le entrevisté varias veces, pero una vez especialmente que entrevisté a Glenn Hughes, al gran bajista de Deep Purple. Sí, que le pregunté sobre ciertas cosas de Deep Purple y me decía, mira Rafa, yo hay 10 años de mi vida de los cuales no me acuerdo qué hice, no existen para mí. Wow. Me bajaba del avión, llegaba al hotel, llegaba al venue, tocaba, iba al hotel, me montaba en el avión y así un día, otro día. Claro. Sé que cantaba, sé que actuaba delante de miles de personas, dice, pero no me acuerdo de nada, así que no me preguntes. No es tan exagerado en mi caso, pero bueno, imagínate. Entonces tú estabas ahí en el momento en que surgía esa primera gran ola de hard rock español. Claro, evidentemente. Hombre, yo hay cosas que me perdí. Por edad, pero sí, digamos que en la primera explosión todavía estaba la dictadura, estaba Franco aquí en España. Yo la viví, pero yo era muy pequeño, yo era un niño. Yo mi madre me acuerdo que bueno, en aquel entonces no había teléfonos móviles, no había el control que tienes ahora con un niño de 14 años, pero yo me escapaba de la escuela y me iba pues eso, a los conciertos, a los locales donde se ponía música, a los locales de ensayo y sí, coincidí con esa explosión primera en plena dictadura española de lo que posteriormente se convirtió en el heavy metal que todos conocemos. Así es. Tal vez la banda definitivamente que de esa época era la más fuerte en Colombia, por lo menos fue Barón Rojo. Pegó muy fuerte y tal vez nos perdimos en Colombia de algo de New, obviamente. Medina, pero no sé si Medina encajaba en aquel momento dentro de ese movimiento. Sí, claro, perfectamente. Yo lo que pasa es que, bueno, yo vivo y vivía en Madrid y ellos son de Andalucía, a 400, 500 kilómetros de Madrid. Yo los he conocido a posteriori, tengo gran amistad con ellos, como con muchas bandas, ¿vale? Claro. Pero en aquel entonces yo no los conocía. Y pasé de aquello a escuchar Led Zeppelin, Deep Purple, Emerson Lake and Palmer, Genesis con Peter Gabriel, y bueno, y los primeros AC/DC y todo aquello. Pero sí, en cuanto al embrión de las bandas españolas que explotaron, y como tú bien dices, en Colombia, Barón Rojo comenzaron a ser alguien, sí. Bueno, yo lo viví desde el principio, incluso antes de que se llamaran Barón Rojo, se llamaban Coz, sí. Y ya estaban los hermanos de Castro allí, o sea que imagínate. Wow, increíble. Siento yo que ser tú periodista internacional y fanático del hard rock, hablando castellano, tienes una gran ventaja sobre cualquier latinoamericano, y es que España siempre ha tenido su propia música, y no son pocos, siento yo que son muchos artistas y con muchas, sin inventar el agua tibia, la escena española siempre ha tenido muchos artistas y de muy buen nivel. Así es, yo me di cuenta la primera vez que viajé a México y palpé en los fanáticos, en los fans, en los seguidores, el amor que existe de Latinoamérica hacia el rock cantado en español, en castellano. Para mí es un honor y es un orgullo como persona de este país
que en Latinoamérica bandas como, dejando ya atrás a las leyendas que hemos mencionado, pero ahora en la actualidad bandas como Saratoga, Mago de Oz, claro, Avalanche, Debler, Warcry, etcétera, etcétera, Sauron, sean tan queridas en Latinoamérica. Es un honor, o sea, es un placer, y las bandas de acá al principio, bueno, eran un poco reacias a viajar a México, sobre todo a Colombia, Argentina, pero ahora están como locos, todos los músicos de aquí, sí, por tocar allá. Tú lo sabes que eres promotor, claro, tú lo sabes, claro, están deseando que termine este estado de pandemia para realizar sus giras en toda Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Perú. O sea, es una locura. México, que es un gran mercado, un país tan grande. Y hay muchos Colombia, españoles México, ahora en Estados Unidos, ¿no? Se van de gira a Estados Unidos a buscar ese público de habla hispana, muchos mexicanos. Hay un circuito interesante para artistas en castellano, en español. Sí. Sí, de hecho, yo no estuve en Estados Unidos con bandas españolas, pero todos los que regresan de allá me dicen que bueno, van a Nueva York y aquello está lleno de chilenos, de argentinos, de colombianos, de mexicanos, y la locura es tal. Es lógico, o sea, allí todo lo que tienen es hablado en inglés, y poder disfrutar de Rata Blanca, ya hablando de grupo argentino, allá tiene que ser una maravilla, o sea, tiene que ser impresionante ver a Barón Rojo, ver a no sé, Asfalto, a las bandas de acá, verlas allá debe ser una locura. Sí. Rafa, tú como fan, por ejemplo, me has hablado mencionaste Emerson, Lake and Palmer, Genesis. ¿Cuál era la música que te movía? ¿Eras más rock, como estás mencionando, o te gustaba más el hard rock? ¿Cómo era tu onda? A ver, yo pasé de gustarme la música que le gusta a los niños, imagínate, ¿no? Todos hemos sido niños y claro, yo no tengo niños, pero bueno, pero pasé de la música que le gustaba a los niños a gustarme Led Zeppelin, a gustarme Jethro Tull y a gustarme Deep Purple. O sea, imagínate. Pero la banda que a mí me cautivó de verdad, y incluso yo me vestía como su líder, escuchaba constantemente su música. Bueno, los vi con 14 años por primera vez en directo, gracias a un primo mío que era muy hippie. Sus padres tenían dinero y a mí me invitaba a conciertos y a viajar. Fue Jethro Tull. O sea, Ian Anderson para mí fue quien me cautivó definitivamente. Luego todo vino detrás, todo vino un disco tras otro, el House of Holly de Led Zeppelin, el Made in Japan de Deep Purple, pero si me tengo que quedar con una banda pionera, legendaria, no es que me quede, es que fue así, Jethro Tull, y bueno, y los The Who al principio, con Cuadrofenia y todo aquello, Tommy, la verdad es que me cautivó bastante. Óyeme, ¿es por eso que New te cautivó tanto? Claro. Sí, porque bueno, los que conocen a New saben que José Carlos Molina era y sigue siendo muy fan de Ian Anderson, igual que yo. Sí, puede ser. De todas formas, lo que hace New y lo que ha hecho New y José Carlos Molina aquí en España dista mucho de lo que hacía Jethro Tull en aquella época. No, y la gran influencia de New, de todas formas, sobre lo que sucedió después, muy interesante, sí. Además. Claro que sí, pero bueno, José Carlos, del cual yo soy amigo, y ya te digo que terminé siendo manager y demás, es un tipo que vive anclado en su música, en su personalidad, y no le sacas de ahí. Es un poco como Yngwie Malmsteen. Le preguntas, oye, ¿qué guitarristas escuchas? No, yo no escucho guitarristas, me escucho a mí mismo. Pues José Carlos es un poco así, ¿no? Es un poco egocéntrico en el buen sentido de la palabra, es un líder de su música, no de los demás, ¿sabes? Aunque sí, evidentemente, aunque a lo mejor él no lo reconozca, sí es un gran fan de Jethro Tull.
No, y dicen que Ian Anderson, también Jethro Tull no era una banda, sino que era el personaje principal, y cuenta Tony, sí, sin duda, Tony sin Iommi, duda. que hacía parte de la banda, decía que todos los demás estaban sentados en un lugar y Ian estaba aquí, aparte, marcando distancia. Sí, sí. Así es, así es. Los líderes suelen ser así. Sí, algunos. Rafa, ¿en qué momento pasas de fan a actor? Bueno, yo creo que fue un proceso natural y lógico. Alguien me dijo, ¿por qué no vienes a esta emisora de radio y nos divertimos y ponemos unos discos? Y bueno, yo no me había puesto delante de un micrófono en mi vida, y con 16 años, 17 años, no recuerdo ahora mismo, lo hice por primera vez en una emisora muy pequeña, una emisora local de FM, y de ahí salté a una cadena importante de radio aquí en España y terminé haciendo radio pues como 15 años seguidos, todos los días. 15 años todos los días, eso es una carrera importante en radio. ¿Y qué música ponías? Pues imagínate, imagínate, pues ponía de todo, sobre todo internacional. Fue a mediados de los 80, finales de los 80, pues todo lo que funcionaba entonces. ¿La moda de hard rock? Sí, hard rock, heavy metal, los primeros Judas Priest, Saxon, Mötley Crüe, todo aquello. Pero perfecto, vamos, para la radio, ¿no? Sí, no, pero en aquel entonces yo pasé del chico que le gustaba Jethro Tull a convertirme en un personaje que le mueve y que le motiva al heavy metal. O sea, yo hace que no escucho Jethro Tull en mi casa, pues fácilmente 10 años. O sea, imagínate. Yo ahora mismo vivo metido en mi burbuja rockera metalera y vivo al día. O sea, vivo de lo que salga mañana y lo que reciba mañana para escuchar mañana. O sea, yo vivo el presente y sobre todo el futuro. El pasado está bien, claro, forma parte de mi vida, pero bueno, supongo que cuando sea ya un abuelo total y decrépito, recordaré mi infancia y recordaré mis viejos tiempos y empezaré a contar batallitas de cómo empecé en esto, como me estás intentando sacar tú, y para mí es un placer. No, pues mira, lo que pasa es que todo tiene un comienzo, y de todas maneras, si bien el destino lo lleva a uno por caminos, ya sea parecidos, distintos, alternativos, esa esencia está siempre ahí, ¿no? Y bueno, qué bueno escuchar que todo el tiempo estás rodeándote de lo que está sucediendo, de la música nueva, porque pues la vocación, el trabajo que has elegido es justamente comunicar esta música. Salen tanta música al mismo tiempo que más que nunca, yo no quiero decir curar, porque la verdad que es demasiado pretencioso el término, pero por lo menos comunicar tu versión de lo que está sucediendo hoy es muy importante, incluso para el tiempo de la gente. Rafa Basa dice, este disco, escuchen esto. Es decir, esa parte es una gran labor, a pesar de que la gente hoy encuentra donde quiere lo suyo, no como antes. Sí, bueno, evidentemente los tiempos van evolucionando, van cambiando. Yo recuerdo cuando era un chaval que yo viajaba a Londres prácticamente una vez al mes, bueno, una vez no, 3 veces al mes, para comprar discos, porque a España no llegaban apenas, y las multinacionales que manejaban en aquel entonces las disqueras, como dicen allá, manejaban el material, pues no lo editaban, ni siquiera lo ponían a la venta, y yo compraba los discos en Londres y me compraba una revista que salía todas las semanas, que era la revista Kerrang. Claro que sí. Y gracias a ello me informaba, pero imagínate, o sea, no existía nada, nada. Tan cerca de Inglaterra, y no estaba disponible el material para los españoles. No, yo recuerdo, increíble. Mira, te cuento una anécdota a la gente que esté escuchando esto. Yo, pues tenía, en aquel entonces hacía radio, y yo me compré el primer disco de Bon Jovi,
Claro. Y utilicé Runaway como sintonía de uno de los 3 programas de radio que llegué a tener alternativamente. Y descubrí que lo editaba aquí en España y a nivel mundial Polygram. Claro. Fui a Polygram, donde ya me conocían, porque ya dirían, bueno, ya viene el pesado, ya viene el señor del heavy metal a robarnos los discos. Y yo les dije a ellos, van a lanzar lo de Bon Jovi. No sabemos qué es Bon Jovi. No conocemos a Bon Jovi. ¿Bon y qué? te he puesto y te pongo el ejemplo de Bon Jovi porque es una banda ahora mismo que vende todo, o sea, una banda más de 100 millones de discos. Claro, no solamente conocida en el mundo del rock, sino en todo tipo de mundo musical. Como podemos hablar de Metallica, por ejemplo. Yo los primeros discos de Metallica, yo recuerdo el Kill 'Em All, que lo compré fuera, lo compré en Inglaterra, y cuando llegué aquí a España y lo pinché en la radio, la gente enloqueció. O sea, y nadie sabía qué era aquello. Rafa, estamos hablando de, claro, hace muchos años. Ahora mismo un botón, le das en tu celular o en tu laptop o en tu computadora al botón y puedes escuchar 100.000 bandas al minuto. O sea, claro. Pero entonces no había internet, no había celulares, no había nada. O sea, lo que estás tratando de decir o lo que estás contando, que me parece una sorpresa para mí, por lo que no lo tenía en contexto, es la música no estaba disponible. Tú ibas a Inglaterra cada tanto a comprar discos, esos discos los ponías en la emisora y es posible que por primera vez Metallica sonara para mucha gente a través de tu show. Sí, así es. Básicamente así es, pero como Metallica o Bon Jovi estoy hablando de grupos underground, mucho thrash metal. Yo ponía thrash metal mucho en la radio, ponía mucho hard rock, lo que entonces... ¿La nueva ola del heavy británico? Sí, efectivamente, claro. Lo que ponían en la MTV, en aquel programa mítico que hacía Vanessa Warwick, que seguramente los más viejos del lugar verían en la MTV, Headbanger Balls, que en Latinoamérica, o por lo menos en el lado de Estados Unidos, lo hacía un amigo de los Gunners, ¿no? Ricky Rackman. No sé si antes lo hacía otra persona. Bien, amigos, esta es la primera parte de nuestra entrevista con Rafa Basa, que va a 3 partes. Y bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio.